Existe una forma de poder que no alza la voz, no exige obediencia ni recurre a dramatismos. Un poder discreto, intangible, camuflado como indiferencia, y por eso mismo, casi imposible de derrotar. No aparece en portadas de libros de desarrollo personal, ni se escucha en los auditorios de conferencias motivacionales. Es un poder que opera en las sombras, silencioso pero profundamente eficaz. Maquiavelo fue uno de los pocos que descifró la verdadera naturaleza de esta influencia. Entendía que en el juego del poder real, quien habla de más revela sus cartas, quien se defiende cede terreno, y quien muestra sus intenciones demasiado pronto, se convierte en marioneta antes siquiera de mover un dedo. El auténtico estratega domina el juego sin que los jugadores noten que están participando. Este es el núcleo de la manipulación silenciosa, un arte sutil, compuesto de gestos mínimos, omisiones quirúrgicas y ausencias calculadas. Aplicado con maestría, convierte cualquier vínculo humano en un escenario de control indirecto. No hace falta dar órdenes si puedes insinuar direcciones. No necesitas enfrentarte si sabes cómo desorientar. No hace falta convencer si puedes hacer que el otro crea que la idea fue suya. A continuación, descubrirás las 10 leyes de la manipulación silenciosa, todas inspiradas en la sabiduría maquiavélica, reconfiguradas para un entorno donde el poder ya no se disputa solo en tronos o salas de guerra, sino en relaciones personales, juntas ejecutivas y escenarios emocionales. Pero antes una advertencia. Este conocimiento no es para espíritus débiles. Manipular sin hablar requiere una mente templada, paciencia quirúrgica, una presencia que no reclama atención y un ego que sepa cuándo callar. Es el arte de impactar sin mostrar intención, de provocar sin emitir ruido, de mover las fichas sin tocar el tablero. Es una partida cerebral, y solo quienes saben jugarla sin ser vistos la ganan. Si estás listo para entrar en este terreno, avanza, porque cuando aprendes a dominar sin necesidad de hablar, te vuelves inmune, invisible y peligrosamente atractivo. Antes de cualquier palabra, gesto o estrategia, existe una fuerza aún más poderosa: la presencia. No la que irrumpe como un rayo en una sala, sino aquella que se impone sin buscarlo, que se percibe antes de ser notada. La manipulación silenciosa comienza en el dominio interno. Quien logra gobernarse a sí mismo, automáticamente inclina el entorno a su favor. Esto implica observar más de lo que se dice, escuchar antes de responder y pensar 3 veces antes de actuar. Esa presencia transmite una certeza que no necesita palabras. Y cuanto más logres que los demás se pregunten en silencio qué piensas, más controlarás el tempo de la interacción. Esa aura de poder nace de la contención. Cuando no te entregas con facilidad, cuando tus reacciones no son inmediatas y tu rostro permanece como una máscara diseñada con precisión, comienzas a modificar el entorno que te rodea. Las personas bajan el tono al hablarte, moderan sus expresiones, y sin entender del todo por qué, buscan tu aprobación. Este es el primer peldaño en la escalera de la manipulación silenciosa. Provocar en los demás una sensación de misterio que impone respeto. La duda se convierte en tu escudo, el enigma en tu espada. Cuanto más difícil seas de descifrar, más influencia ejercerás. La mente humana teme lo desconocido y se somete ante él. Si Maquiavelo reescribiera esta idea, diría algo como: la forma más poderosa de presencia es parecer ausente. Cuando nadie puede afirmar con certeza, si estás juzgando, analizando o simplemente observando, te conviertes en el epicentro de la interacción, sin mover un dedo. Aquí inicia la manipulación sin ruido, sin declaraciones, solo con la capacidad de estar presente de forma estratégica. Cuando tu sola presencia comunica más que cualquier discurso, ya comenzaste a operar
bajo el arte del control invisible. Y lo mejor, nadie puede señalarte. No hiciste nada, solo ocupaste el espacio con intención. El ser humano teme al vacío, pero no hay vacío más inquietante que el silencio inesperado. Maquiavelo entendía que muchas veces el poder no está en lo que se expresa, sino en lo que se retiene. El silencio, bien posicionado, actúa como bisturí. Corta, desorienta, somete. Porque en la ausencia de palabras, el otro comienza a proyectar sus propios temores, culpas e inseguridades. La manipulación silenciosa convierte ese silencio en un espejo. Cuando alguien espera una reacción, una validación o una señal de aprobación y no recibe nada, esa nada se transforma en detonante emocional. ¿Estará molesto? ¿Notó algo? ¿Qué espera de mí? Y así, sin pronunciar una palabra, ya plantaste el virus del control. Esta técnica exige nervios de acero, porque el instinto natural es explicar, responder, defenderse. Pero el estratega silencioso entiende que cada palabra abre una puerta. Y cuanto más hablas, más entregas. El silencio, en cambio, es un terreno donde el otro tropieza solo. El silencio también puede convertirse en castigo refinado. Cuando retiras tu atención, le quitas oxígeno a la dinámica emocional. Dejas claro que no estás disponible al antojo de nadie. Tu presencia y más aún tu voz se vuelve un privilegio escaso. Eso no solo cambia la postura del otro, sino que instala respeto. La ausencia bien aplicada dice más que cualquier regaño. Maquiavelo sugeriría: si un oponente espera que respondas, quítale el escenario. Deja que se pierda en su propio eco. Porque el verdadero manipulador no se impone a gritos. Deja que el otro grite en el abismo. Y cuando la ansiedad lo desborde, cuando el vacío lo desespere, cuando su mente ya haya construido 1000 fantasmas, quizá entonces digas una sola frase. Ambigua. Breve. Letal. Este es el arte del silencio activo. Un silencio que no huye, sino observa. Que no calla por temor, sino por estrategia. Y cuando el otro comprenda que cada segundo de tu ausencia fue un movimiento calculado, será demasiado tarde. Ya estará danzando al ritmo de tu vacío. Porque a veces, la victoria no está en imponer la voluntad, sino en volverse imposible de resistir. El verdadero experto en manipulación silenciosa comprende que el dominio más estable no se logra por imposición, sino haciéndolo parecer una concesión. Maquiavelo intuyó que muchas veces la mejor forma de conquistar una voluntad es simular que se ha cedido. Cuando aparentas estar de acuerdo pero deslizas tu intención en el corazón de la idea del otro, se genera una ilusión de consenso, que solo parece haber sido una decisión compartida. Este tipo de manipulación opera en las zonas invisibles de la mente. Cuando no te opones, el otro se relaja. Cuando asientes con suavidad, baja su guardia. Y mientras él cree que tiene el control, que dirige la conversación, que está siendo comprendido, tú ya sembraste tu influencia. Ya reposicionaste la narrativa. Al final, acepta exactamente lo que tú querías desde el inicio, pero convencido de que fue su elección. El manipulador silencioso nunca obliga. Sugiere. Insinúa con una pausa. Con una mirada que no dice, pero deja pensar. Avanza por caminos de menor resistencia, aprovechando el hambre del ego por sentirse ganador. Y el ego acepta cualquier resolución, con tal de poder llamarla propia. Este es el auténtico arte del acuerdo en clave maquiavélica. No impones, conduces. Diseñas un escenario donde la opción que te conviene parece nacer en la mente del otro, aunque tú la sembraste desde el inicio, gota a gota, sin levantar sospechas. Es un teatro sin aplausos, donde tú eres el guionista invisible y el otro, el actor convencido de haber improvisado. Nada desarma tanto como aparentar cooperación. Nada abre más puertas que hacer sentir al otro escuchado, valorado, admirado. Y mientras él saborea la sensación de ser comprendido, tú ya consolidaste tu posición, intacta, sin haberte expuesto. Sin imponer nada,
lo ganaste todo. ¿Y qué ve el mundo? Un negociador sereno, un aliado razonable. Pero ¿qué ocurrió en realidad? Una forma de control disfrazada de colaboración. Una victoria oculta bajo el velo del entendimiento mutuo. Este tipo de poder es el más peligroso y el más duradero, porque no se ve, y lo que no se detecta, no se combate. Esa es la ventaja definitiva de la manipulación silenciosa. Convierte la concesión en conquista. Quien cree que ganó, no se resiste, y lo que no ofrece resistencia puede ser conducido exactamente hacia donde tú lo querías desde el primer momento, sin choques, sin palabras grandes, solo con dirección estratégica. Las palabras tienden puentes, sí, pero el silencio levanta murallas. El manipulador silencioso entiende que no toda ausencia equivale a debilidad. Muchas veces es el golpe más certero. Callar en el momento justo es una forma de exposición indirecta. El otro queda al descubierto, obligado a llenar ese vacío, a interpretar, a explicar, a revelarse sin querer. Y mientras más habla, más se enreda, más muestra, más entrega, más se compromete. Maquiavelo sabía que el silencio usado con inteligencia es superior a cualquier argumento. Quien habla demasiado busca convencer. Quien calla, evalúa. Quien calla parece saber algo más. Quien calla, intimida. Porque lo desconocido incomoda. Y no hay nada más desconcertante que alguien que no se apresura a justificar su existencia. Esta técnica desarticula, porque rompe el patrón emocional habitual. La mayoría responde al instante, salta a la defensa, se precipita en dar explicaciones. El manipulador silencioso, en cambio, no reacciona, analiza. No escucha para contestar, escucha para diseccionar y permite que el otro se desgaste en su propio exceso de expresión. El silencio se convierte en espejo y los inseguros se ven en él sin filtro. Aquí, el silencio no es una pausa, es una herramienta, una forma de presión psicológica, una táctica de control emocional. No se trata de ignorar, se trata de dominar sin hablar. Cuando eliges el silencio frente a una provocación, demuestras superioridad emocional. Cuando respondes con calma ante una acusación, proyectas confianza interna. Y cuando retrasas tu reacción, generas expectativa, aumentas la tensión y tomas el control. También existe el silencio como castigo, la ausencia como respuesta afilada, el distanciamiento preciso que corrige sin necesidad de discutir, que cobra sin usar palabras, que impone respeto sin levantar la voz. Cuando retiras tu energía, tu enfoque, tu simple presencia, obligas al otro a reconocer su valor. Y entonces comprenden, sin que tú lo digas, que estaban recibiendo algo que no era gratuito. El estratega supremo es quien domina el lenguaje de lo no dicho, quien escoge con astucia cuándo callar, cuánto tiempo mantenerse en pausa, frente a quién hacerlo y con qué expresión en el rostro. Porque en ese silencio vive un mensaje cifrado, una orden silenciosa, una presión que resuena más fuerte que cualquier discurso. Maquiavelo lo habría dejado claro. Quien controla el silencio marca el compás de la guerra. Y en la guerra sutil del poder psicológico, saber cuándo callar vale más que 1000 argumentos encendidos. Mientras otros hablan para protegerse, tú callas para ganar. Y así, con paciencia quirúrgica, transformas tu retiro en mando, tu contención en persuasión, tu silencio en dominio absoluto. El manipulador silencioso no da instrucciones, lleva al otro a creer que la idea nació de él mismo. ¿Y cómo se logra eso? No con órdenes, sino con duda. Una duda sembrada con delicadeza quirúrgica puede desestabilizar certezas, debilitar convicciones y desgarrar alianzas. Porque quien comienza a dudar, empieza a ceder. Y quien cede, termina obedeciendo. Maquiavelo lo sabía. El poder raramente triunfa por enfrentamiento directo. El verdadero control ocurre cuando logras que el pensamiento del otro cambie sin darse cuenta. No necesitas destruir una idea,
Solo insinuar una alternativa, una palabra ambigua, una expresión contenida, un quizás en lugar de un sí o no, y la mente hará el resto. La duda es una termita emocional. Se mete, se instala, corroe. Hace que se posterguen decisiones, se cuestionen aliados, se reevalúen caminos. Y en medio de esa confusión, tú te posicionas como el único que podría tener razón. No necesitas parecer más fuerte, solo más confiable que el caos interno del otro. Pero hay más. La duda no solo debilita certezas, también desgasta reputaciones. Cuando insinúas, sin afirmar, que alguien no es tan leal, tan capaz, tan digno de confianza, plantas una grieta invisible. Y poco a poco, el otro empieza a ver el mundo con tus ojos. Sospecha lo que tú sugeriste, desconfía de lo que antes parecía sólido. La estructura del adversario se agrieta desde dentro. Y lo más letal, no dejas huellas, porque nunca afirmaste nada. Solo hice una pregunta. Quizás me equivoqué. Fue solo una impresión. Y el daño ya está hecho. Silencio y duda avanzan como una dupla táctica. Uno protege, el otro corroe. Uno se vuelve escudo, el otro brecha. Mientras todos buscan parecer seguros, tú dominas siendo ambiguo. Porque la ambigüedad descoloca. Lo impredecible seduce. Y lo incomprendido impone respeto. Si no puedes convencer, desorienta. Y si logras confundir, domina. En el tablero del poder no hay lugar para la ingenuidad. Quien se la pasa cuestionando, pierde fuerza. Pero quien logra que los demás se cuestionen a sí mismos, gobierna. El manipulador silencioso comprende algo que pocos entienden. No toda presencia es visible. Y no toda ausencia es abandono. Hay un tipo de poder que se manifiesta a distancia. Maquiavelo, arquitecto de los bastidores, lo sabía muy bien. Desaparecer en el momento justo no es huir, es mandar. ¿Y cómo se aplica esto? Saliendo de escena en el instante perfecto, con un silencio que deje una pregunta sin respuesta. Una ausencia que el otro intente llenar con ansiedad, con suposiciones, con necesidad, porque el vacío que dejas habla más fuerte que cualquier sermón. Al desaparecer estratégicamente, activas una reacción mental poderosa. La proyección. Quien contaba con tu presencia diaria, tu disponibilidad, tu atención, ahora enfrenta un interrogante sin resolución. Y cuanto más intenta entender por qué no estás, más se ata a ti. Te vuelves una ausencia que se siente. Un silencio que grita. Maquiavelo lo tenía claro. La vanidad ajena es el mejor vehículo para ejercer dominio duradero. Cuando permites que las personas proyecten su admiración sobre ti, despiertas su orgullo. Y nadie quiere admitir que se equivocó con quien elogió. Así que te defienden. Te promueven, te cuidan, para proteger su propio criterio. Se convierten en los guardianes de tu prestigio. Y el secreto para sostener ese juego es simple. Nunca interrumpas a quien te está idealizando. Jamás corrijas un elogio. Nunca digas no soy tanto así cuando te llamen brillante, calculador o confiable. Porque mientras el otro cree que está reconociendo tu valor, en realidad está entregándote poder. Acepta con una sonrisa tenue, con una mirada sin juicio, con un silencio que diga 1000 cosas, sin articular ninguna. Eso potencia el impacto, porque el verdadero estratega del control no pelea por el mérito, lo absorbe. No necesitas alardear con diplomas, medallas o hazañas. Solo basta con hacer que los demás perciban que están ante alguien distinto, y el resto lo harán solos. La mente humana adora la sensación de haber descubierto algo que nadie más vio.
Cuando alguien cree que encontró una joya oculta, la protegerá con uñas, dientes y hasta reputación. La última impresión es la que define el legado. Y para Maquiavelo, el silencio final es el grito más fuerte de todos. Todo maestro del poder silencioso conoce la clave. Irse en el momento exacto. No cuando está débil, sino cuando el deseo de los demás por tenerlo cerca aún arde. Ese es el gran secreto. Retirarte quirúrgicamente justo cuando te has vuelto indispensable, pero antes de que te vuelvas predecible. Maquiavelo entendía que el punto más alto de influencia no es quedarse, es desaparecer de forma tan inesperada y críptica que el vacío que dejas se sienta como un puñal emocional. No es huida, es ascenso. No es abandono, es coronación. Cuando te desvinculas en la cima, el mundo no te deja ir, te busca. Este retiro táctico cumple dos propósitos. Congela tu valor en la memoria de los demás. Evita que la repetición desgaste tu imagen. Porque quien se queda demasiado, se convierte en paisaje. Quien se va en el clímax, se convierte en leyenda. El silencio final deja a las personas inquietas. Cada gesto tuyo pasado, cada palabra, cada pausa, ahora se reinterpreta con obsesión. Y esa obsesión se vuelve tu legado. Plantaste una pregunta sin respuesta. ¿Por qué desapareció? ¿Qué trama? ¿Volverá? Ese enigma es la fase suprema de tu influencia. Porque mientras estás ausente, tu presencia sigue operando como una sombra que no se va. Hablan de ti, te imitan, intentan ocupar tu espacio, pero nada llena ese vacío. Maquiavelo lo sabía. El poder más profundo es aquel que controla incluso sin estar presente. Y esa es tu última jugada. Desaparecer, para que tu dominio se vuelva perpetuo. El manipulador silencioso no se despide, no hace anuncios, no explica. Solo reduce su frecuencia, cierra el acceso y se esfuma con elegancia. Y cuanto menos te ven, más te recuerdan. Tu ausencia se vuelve el testimonio más alto de tu valor. Tu silencio final, tu firma. Así concluye el juego, no con fuegos artificiales, sino con un eco que nunca se extingue. Porque al final, solo gobiernan por largo tiempo aquellos que aprendieron a mover los hilos sin hacer ruido. Ahora lo sabes. Tienes en tus manos el arma más sutil y letal del juego psicológico. El poder invisible, inmortal y silencioso de Maquiavelo. Úsalo con cabeza fría, con intención calculada y sobre todo, con estrategia. Porque quien domina el silencio, lo domina todo. Ahora que conoces el arma, el siguiente paso es dominarla. Este canal no es para los que buscan motivación pasajera, sino para los que quieren entender cómo funciona la mente, afilar su carácter y vivir con la solidez de quien piensa antes de reaccionar. Aquí vas a aprender psicología aplicada, mentalidad de élite y estoicismo práctico, no desde la teoría, sino como herramientas para moverte con precisión en un mundo ruidoso. Suscribirte no es un gesto automático, es una declaración silenciosa. Estás listo para operar distinto. Bienvenido al lugar donde las mentes entrenadas dirigen, mientras los demás solo reaccionan.